Ahora nosotros aprendemos, por eso estos encuentros son importantes. México es un país bastante religioso, es también católico. Seguramente el domingo van más del 15% a misa. Pero el tema es si nosotros vivimos la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Cuando nosotros aprendemos algo, este es el principal aporte que yo he hecho en mis libros cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana la transformación interior, porque ya se hace tarde. Son libros en los que yo trato de explicar que cuando nosotros recibimos una información, como lo hacen ustedes ahora, el cerebro moviliza millones de células del cerebro, que son las neuronas, y todo lo que tú me has enseñado o lo que tú me has dicho, al final me deja una huella. Y gracias a esta huella yo puedo comportarme. Ustedes han dicho, el doctor Castañón va a tener una plática, pero ustedes no esperan que yo tome una guitarra, empiece a cantar y bailar, porque en sus huellas dicen, si va a dar una plática, él va a hablar, no va a bailar. Pero si nos citamos en la discoteca o decimos vamos a darle una serenata, ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces es muy importante que ustedes comprenden que la información que nosotros recibimos crea una huella en el cerebro. Y esa huella se convierte como un programa. Y en función de ese programa actuamos. Yo soy una persona puntual. Yo trato de estar siempre en mis conferencias puntual, porque yo tengo una huella profunda de puntualidad. Pero si seguimos diciendo, no se preocupe, es hora latinoamericana, es hora tal, prolongamos una mala huella de que siempre vamos a empezar las cosas en retardo. Entonces, si tú eres católico, por ejemplo, los alemanes, yo he vivido allá muchos años, cuando empieza mi trabajo en la clínica, voy a ser director de una clínica, y en un formulario que dice, ¿es usted católico? Yo en esa época era ateo, pero como no estaba interesado en nada fundamental, pensé en mi familia y yo puse, sí, soy católico. Pero cuando llegó el fin de mes, me descontaban 3% de mi sueldo para la iglesia. Entonces dije, ¿por qué me han descontado? Yo no soy católico. Y tuve que hacer toda una gestión para demostrar que yo no era creyente, porque yo no quería dar a la iglesia 3% de mi sueldo. Pero todo creyente lo hace y está convencido que debe ayudar a su iglesia. Entonces, cuando él firma su contrato, él sabe que un porcentaje se va a ir al credo que él practica. Y nadie protesta. Yo, obviamente, por ateo en esa época, protesté. Pero hoy, por ejemplo, que soy católico y voy a misa, esta mañana estoy en una misa, pasa el monaguillo o el sacristán con la bolsita de limosna y tú le das una limosna porque comprendes que esa parroquia necesita de tu apoyo. Entonces tenemos que comprender que el tema de la fe no es solamente un elemento abstracto que dice creo en Dios, es una información de adhesión cristiana, creo en Dios sobre todas las cosas, y al creer yo me adhiero no solamente a creer en Dios, sino a todo lo que eso implica. Por ejemplo, ir a misa los domingos, ayudar en mi parroquia, amar a mi prójimo, educar a los hijos en la fe cristiana. Entonces comprendan de que todo lo que nosotros recibimos como información en el cerebro va a dejar una huella. Estas son, llamamos, redes neurales. Si ustedes tienen una familia con profunda fe, como yo veo, por ejemplo, aquí en México, es un país al que yo vengo, tengo mucho compromiso para dictar conferencias porque este es un país muy católico. Me ocurre lo mismo en Colombia, en Guatemala y en Filipinas. Pero en Francia he viajado 7 veces para dictar una conferencia de este tipo, y cuando la dicté fue a los latinos que vivían en Francia, no a los franceses, porque a ellos no les interesaba el tema. Entonces, educación, ¿qué quiere decir? No solamente que tú des una información, sino que hagas que la información haga huella. Tú a tu hijo tiene 7, 8, 10, 12 años de edad y lo llevas a la iglesia, y él va a la iglesia contigo. Pero ahora tiene 18 años y te dice, chao papá, me estoy yendo a misa con mis amigos. Quiere decir que le has hecho huella profunda.
Pero si va solamente cuando tú lo llevas, y si tú no lo llevas ya no va, y ya tiene 18 o 20 años, quiere decir de que no ha hecho huella. Por eso es importante que se entienda esto, no solamente como un concepto abstracto de fe, sino como una información profunda que tiene que tener un impacto biológico profundo. Porque cuando esto hace huella en ti, tú ya no rompes la norma. Estaba hablando con mi amiga Alicia, que es la señora que coordina mi actividad aquí en México. Yo le dije, yo siempre voy temprano en la mañana a misa, porque en la noche puedo tener un compromiso y pierdo la misa. Así que lo primero que yo tengo que hacer es ir a misa por la mañana. Pero no es esa obligación obsesiva. Así como yo sé que a la 1 o a las 2 de la tarde debo sentarme en la mesa a comer, yo sé que mi jornada debe ser abierta, toda mi jornada por la intimidad con Dios a través de la Eucaristía. Estuve los días pasados en San Diego en un congreso internacional dedicado a la Divina Misericordia, y la gente que me invitó es una familia que organiza cada año el Congreso Científico de la Misericordia. Y ellos me llevaron a la iglesia, me dijeron, doctor, la misa es 8 menos cuarto. Llegamos a la misa 8 menos cuarto, terminó 8 y cuarto, 8 y 20. Nos pusieron en otros sillones y tuvimos que rezar el rosario, ellos lo dirigían. Después de terminar el rosario me llevaron al tabernáculo para hacer adoración ante el Señor, rezar la coronilla de la misericordia, y a las 9 estábamos saliendo a tomar desayuno. Ellos hacen esa rutina toda su vida. Y cuando yo pensaba en la tarde y preguntaba, y he ido a misa y he hecho mis oraciones, yo sentía la plenitud de haberle dado al Señor 1 hora y cuarto, de haber preparado mi jornada con una oración tan profunda, y me sentía muy contento. Esas personas no tenían ninguna fatiga de ir, ay, la misa, ay, el rosario, ay, la adoración, la coronilla, ¿a qué hora termina? Porque ellos tienen huella, no solamente tienen un amor profundo a Dios, sino que ese amor profundo se sirve de nuestro organismo. Y cuando ese organismo está bien preparado, es capaz de hacer muchas cosas. Si tu vecina te dice, sabes, Sinforosa, estoy enferma, puedes venir a visitarme, acompañarme en mi enfermedad. Es tu vecina, vas y estás con ella un rato. Pero la pregunta es, ahora tu hijo está enfermo y tú puedes estarte 3 días, 4 días cuidando a tu hijo, porque lo amas, porque estás convencida, convencido que es tu sangre y le vas a cuidar. Pero con la vecina, a las 2 o 3 horas ya te has cansado. A veces vamos a misa, el padre predica mucho y estamos viendo la hora, a qué hora termina. Porque nos estamos moviendo por el evento externo, el sacerdote que habla, y no por el encuentro con Dios. Así que es muy importante entender de que lo que nosotros aprendemos hace una huella. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué me interesa transmitirles a ustedes? Les he dicho que viajo por el mundo y yo veo cosas muy dramáticas. Yo he estado aquí en los alrededores de México, donde se me han acercado personas y me han dicho, doctor, quiero decirle que yo a usted le escuché hace un año y yo decidí cambiar de vida porque yo era un hombre muy malo. A mis conferencias han ido sicarios que un día cambiaron de vida. Yo he estado en lugares como Culiacán, donde yendo al aeropuerto tú veías los cráneos de las personas que esa noche habían mutilado. Entonces, a veces en la vida uno encuentra cosas muy dramáticas en muchos lugares del mundo. Y eso ocurre porque el hombre ha perdido el amor al prójimo. Entonces, cuando nosotros nos educamos, como es en este momento, toda la información que vayamos recibiendo crea esas huellas en el cerebro, pero las huellas enriquecen el cerebro. Y este es un cerebro enriquecido. Nosotros estudiamos el cerebro con unas máquinas especiales que en la parte roja nos permite ver qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos algo.
Si ustedes me dicen, doctor, hoy he traído a un amigo que es ateo para escuchar su conferencia y él buenamente ha venido, yo le pregunto a él, ¿crees en Dios? Y la respuesta cuando yo le haga esta máquina seguramente va a ser de este tipo, porque él no está convencido. Pero si invito a uno de ustedes o a una de las hermanas presentes, ¿usted ama a Dios? Sí, con toda mi alma, con todo mi corazón, por eso me he hecho religiosa, por eso soy católico convencido. Entonces el resultado es este. Quiere decir que el cerebro está convencido. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con la información? Ama a Dios sobre todas las cosas. Tienes que estar convencido de tu relación con Él. Solamente cuando estás convencido eres capaz de vivir por Él, con Él y en Él. Tú puedes conocer una mujer, salir con ella. Tienes dinero y le invitas todos los días a comer solamente unos tacos porque no cuesta mucho. No quieres invertir mucho porque la estás estudiando. Pero ella un día te da una muestra de amor, te muestra que realmente te ama, te quiere. Entonces tú empiezas a cambiar de actitud, le compras flores, le compras una joya y un día le dices, ¿quieres casarte conmigo? O sea, es la convicción de algo que nos hace dar pasos más profundos. Yo cuando empecé esta vida espiritual hace 20 años, yo tenía 44 años y venía del ateísmo. Me convencí que la Virgen se aparecía en Medjugorje, pero me daba vergüenza hablar al mundo de eso. Entonces mi primer libro espiritual se llama La Nueva Primavera. Yo escribí el libro, pero no le puse mi nombre, porque me daba vergüenza. Pero cuando salió la segunda edición y yo estaba más preparado, comprendiendo que yo debería dar la cara por mi fe, pues empecé a hacer la vida que hago hoy, porque un día yo me convencí. Entonces hay una cita del Gálatas 2:20 en la que dice, yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Y luego dice, y desde ahora oriento mi vida de acuerdo a lo que Dios, el Hijo de Dios, me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Esta es la vida de convicción que nosotros debemos tener. Por eso un cristiano, un día estaba con una señora de 40 años que dirige unos grupos de oración en Sudamérica. Eran las 8 de la noche, estábamos tomando un café y me dice, ay, no he ido a misa hoy día ni he llevado a mis hijos a la misa, pero mañana los llevo. Entonces yo le dije, pero no has ido a misa hoy domingo. No, me dice, muchas veces no. Le dije, tienes 40 años y dices grupos de oración y tú no sabes que el domingo es una fiesta de guardar y que tu ausencia a misa el domingo es un pecado mortal. No sabía, doctor. Entonces a veces nuestra fe es muy superficial. Nosotros en nuestra vida cotidiana estamos en la casa, papá te llaman por teléfono, dile que no estoy. Ay, doctor, perdón, es una mentirita piadosa. No hay mentirita piadosa. El católico es firme, es una persona seria, que dice las cosas como son, porque está convencido. Pero si su cerebro es un cerebro, un cerebro elemental, no tiene convicción. Por eso es que nuestra iglesia en muchas cosas, hermanos, se ha debilitado. ¿Cuántas sectas hay a nuestro alrededor que se nutren de los católicos que abandonan su catolicismo? Es porque no hay convicción. Por eso en este momento no es que yo les voy a dar pláticas bellas, hay gente que habla mucho mejor que yo. Lo que yo tengo que hacer es ayudar a que ustedes salgan convencidos. Y para eso también les mostraré los milagros eucarísticos, para que vean que la palabra de Dios se cumple. Entonces, mi información no es una mera información nosológica conceptual. Tienen que crear en ustedes una convicción de tal manera que al salir de acá, ustedes vivan esa palabra. Por eso es de que ustedes tienen que educar a sus hijos a hablar de la fe. No solo el sacerdote evangeliza. Tenemos que nutrirnos de la vida espiritual. Yo recibo la información, las neuronas, que son estas células, se juntan, forman una huella profunda, y cuando esa huella es profunda,
Miren cómo piensa esta persona. ¿Has ido a misa? Sí, es lo primero que hago los domingos. Además me quedo media hora para dialogar con el Señor, porque el domingo es día del Señor. Y en la tarde tomo mi Biblia y profundizo el Evangelio del día. Es más, desde el lunes empiezo a leer el libro de Isaías o los Hechos de los Apóstoles. A mí me sorprende, raro es el católico que lee la Biblia, muy raro. Yo conozco miles de católicos, yo muy rara vez me encuentro con alguien que esté leyendo la Biblia para profundizar. Entonces, no conociendo la palabra, nosotros no creamos convicción. Un cerebro pobre es de este tipo. ¿Eres católico? Ajá. ¿Vas a misa los domingos? Ajá. ¿Por qué tengo que ir el domingo? Puedo ir también el miércoles. Dios no tiene tiempo. ¿No has entendido? Porque tus huellas son pobres y tu pensamiento es de este tipo. Estos son los que van a las sectas. Por eso es muy importante, si ustedes tienen niños, si tienen jóvenes, si tienen nietos, hay que educarlos en la fe. Y es la práctica. Me impresiona ir a Colombia. En Colombia ponen monaguillos de 3 años, 4 años, 5 años de edad. Ellos han comprendido por qué. Porque un niño que desde el principio se hace familiar con las cosas de Dios hace huellas muy ricas desde temprano. Y esas huellas son muy arraigadas. Las huellas nos crean convicción. Yo tuve un alumno en la universidad que era muy deportista y su deseo era obtener una beca para ir a Estados Unidos a obtener el título allá. Entonces, como él sabía que a los deportistas en Estados Unidos los becan, él se dedicó mucho al tenis y era un gran deportista. Un día viene a mi consultorio muy pálido y le dije, ¿qué te ha pasado? Me dice, doctor, mis compañeros de curso fuman marihuana. Y como yo soy deportista y no fumo ni siquiera nicotina, me han engañado y me han llevado a una fiesta en la que no había tal fiesta, sino que me han amarrado en una silla para que yo fume marihuana. Y para obligarme a fumar marihuana me han puesto un cuchillo en el estómago, me han quitado la camisa y me han empezado a punzar. Y yo les dije, aunque me maten, yo no voy a fumar marihuana, porque en el deporte está mi futuro. Y cuando empezó a salir sangre ya de la piel, se asustaron, vieron que él estaba convencido y lo dejaron. Ese joven estaba tan convencido porque tenía huellas profundas. La idea que tenemos de algo, no voy a pecar, no voy a engañar a mi mujer, no voy a engañar a mi esposo, crea esta huella que es un escudo muy profundo. Por eso es que hacemos las cosas con convicción. Esta persona nunca se va a volver evangélica, no se va a ir a la secta. Esta persona va a buscar la armonía con Dios. Pero esto se forma desde el principio. Por eso tenemos que ser cristianos sumamente serios. No es que hacemos algo porque es pecado o no hacemos porque es pecado. Hacemos algo, evitamos algo por amor, porque amamos a Dios. Si nosotros hacemos un corte en el cerebro, llamamos a esto tejido histopatológico, estudio de tejido, ustedes verían estos puntos de convergencia. Estas son las huellas. Entonces acostúmbrense a tener un horario para su oración, háganse devotos de ciertas oraciones, cumplan su deber de ir a misa, pero no porque es domingo y es obligatorio, porque es miércoles y tengo que ir, sino porque desarrollas una nostalgia. Hay unas citas muy bellas en los Salmos en las que dice, mi alma tiene sed de ti. Entonces, ese anhelo se empieza a crear a través del conocimiento que tú tienes de Dios. Obviamente Dios te bendice con su fe, pero tu búsqueda. Yo, por ejemplo, cuando me reúno con hermanos que están muy involucrados en la parte espiritual, podemos estar 3 o 4 horas sentados en una mesa o en una silla en una casa y siempre hablamos de Dios, no nos cansamos de hablar de Dios, porque la palabra de Dios nos llena. Entonces, esa es una necesidad que viene de tu alma, pero se traduce
en una realidad natural, biológica. El alma espiritual se manifiesta a través de tu conducta, a través de tus repertorios cerebrales. Entonces, ¿cómo vas a clasificar tu situación? ¿Un cerebro complejo, convencido, con huellas ricas, o un cerebro pobre con huellas pobres? Yo había estudiado en un colegio católico, pero aprendí más física, matemáticas, química, biología que espiritualidad. Por eso no basta que ustedes digan, yo soy cristiano. Tú tienes que descubrir a la persona de Cristo. Tienes que saber que es una persona. Te vas a dar cuenta que es persona cuando hoy tienes una hermosa noticia y antes de llamar a tu papá o a tu mamá, deseas ir a la iglesia para agradecerle a Dios. Yo en la segunda parte de esta conferencia les voy a dar una noticia muy hermosa para México. Y esta noticia yo la he tenido hace 3 días. Y sinceramente cuando salí de esa reunión, yo quería gritarle a Dios de esta noticia tan hermosa, porque me llenaba de gozo saber que en este país puede haber algo muy importante para la fe. Entonces, la relación con Dios es con un Dios persona, no con un crucifijo de yeso, sino con un Dios que me mira, que me siente, que me concibió, que me hizo nacer y que todos los días me busca. Hay una cita muy bella en el libro de Crónicas, es el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, donde dice, los ojos de Dios recorren todo el mundo para fortalecer el corazón de aquellos que le aman. Solo que tú pienses que tu Padre está pendiente de ti. Tiene que crear una relación especial. Cuando yo era ateo, mi papá tenía un amigo sacerdote que era muy culto. Ese hombre tenía unos 30.000 libros en su biblioteca. Entonces, aunque yo era ateo, me agradaba su cultura. Y de ser amigo del papá, se pasó a ser mi amigo íntimo. Él era sacerdote, pero nunca hablábamos de fe. Y un día lo que él me dijo es, Ricardo, yo solo tengo un amigo que es Cristo, que es Jesús. Yo no le entendí para nada. Solamente después, cuando yo empecé a conocerlo a Cristo, recién entendí que ese sacerdote había comprendido que Jesús era una persona. Cuando yo voy a un concierto, yo le digo, Señor, vente conmigo porque te tienes que gozar de la música. Cuando yo escribo todos los libros míos que ustedes han visto o los guiones de mis documentales, yo todo lo escribo delante del Santísimo. Entonces, para ver si no es casualidad, debemos repetir la investigación varias veces. Por lo tanto, se hacen más investigaciones en varios países y todos van confirmando que es sangre humana y tiene la presencia de ADN. El profesor Lorenz encuentra que en la sustancia hay algo que parece piel humana. Es ahí donde yo viajo a Italia, donde el profesor Linoli, que había estudiado la hostia de Lanciano, y él dice, esto probablemente es tejido del corazón, no es piel humana. El profesor Walker, el que había estudiado la espina del Cristo, él dice, aquí yo encuentro células musculares, esto no es epidermis, pero el año 2000 encuentra glóbulos blancos intactos. Este dato ténganlo presente porque es importante. En 2002, en la hostia del 96, han pasado 6 años. Cualquiera que consulte a un médico le va a explicar que fuera del organismo, los glóbulos blancos no pueden existir por más de 15 minutos o 60 minutos. Entonces, acá, ¿cómo es posible que encuentre glóbulos blancos intactos en 2002? Esto ya nos está mostrando algún dato extraordinario ulterior. Lo que se está observando es de que el tejido que tenemos corresponde a una persona lastimada. Este es un tejido
de corazón de una persona sana. Y este es un tejido de una persona lastimada. Este tejido que ustedes ven acá, estas se llaman estrías. Y estos son los espacios entre las estrías. Cuando el tejido es sano, los espacios son pequeños. Cuando está lastimado, se enroscan y se separan. Esto es lo que nos explican los cardiólogos. Entonces nosotros estamos viendo, y me lo dicen los especialistas porque no es mi campo, doctor Castañón, este es el tejido de una persona lastimada. El doctor Lorenz, que había hablado de piel humana, confirma y dice, esto puede corresponder a tejido del corazón inflamado, o sea, no era piel, es otro tipo de tejido. Como el profesor italiano Linoli dice posiblemente, probablemente, y aquí y el otro doctor dice puede ser, nosotros queremos saber una respuesta final y segura, es decir, de que ellos no deben saber el origen de esta evidencia. Esto está en el libro Más allá de la razón, está en los videos Entre la ciencia y la fe, porque yo he querido colocar todas las pruebas de la investigación. Este profesor, perdónenme acá, el profesor Lorenz, lo primero que hace es mostrarnos los glóbulos blancos. Él es el que descubre y dice, están intactos, esto llama la atención. Linoli en Italia nos dice, esto puede ser músculo del corazón, probablemente. Es por eso que llegamos al profesor Federico Zubibe, médico forense de Nueva York, cardiólogo, y cuando él mira dice, el corazón es mi especialidad, y lo que ustedes aquí me han traído es músculo del corazón. Como él ha escrito un libro dedicado a esta materia, toma el libro, nos muestra la fotografía y dice, el tejido que ustedes me han traído corresponde a esta parte, por la dirección, él tiene sus criterios, dice, es músculo del miocardio ventrículo izquierdo. Pero cuando mira por el microscopio dice, su paciente ha sufrido demasiado. Mire que está hablando del paciente porque él no sabe que viene esto de una hostia. Su paciente sufrió demasiado. Entonces tú le dices, ¿y por qué ha sufrido mucho mi paciente? Él está viendo en el tejido que hay estas variaciones. Dice, a su paciente le han golpeado en el pecho a la altura del corazón, lo han lastimado y le han provocado un infarto. En el informe que él escribe, el día 26 de marzo de 2005, dice, las tiras, las estrías, contienen tejido del corazón con cambios degenerativos del tejido del miocardio. Cambios degenerativos. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco. Ustedes saben, los médicos forenses tienen que descubrir por qué ha muerto una persona. Ustedes ven, ha muerto hace 8 horas, hace 10 horas. Él dice, su paciente tuvo un reciente ataque cardíaco. ¿Por qué dice reciente? Porque está viendo glóbulos blancos intactos. Y es ahí donde en el informe final dice, el corazón tenía actividad viva cuando se tomó la muestra. O sea, cuando el doctor Castañón toma la muestra, o sea, yo, el tejido estaba vivo. ¿Por qué dice eso usted, doctor? Porque hemos encontrado en el tejido glóbulos blancos intactos. Y los glóbulos blancos solo pueden haber llegado al tejido por circulación sanguínea. O sea que cuando usted tomó la muestra, en este tejido había circulación. Por eso yo les había dicho, tengan presente el tema de la hemoglobina, porque nosotros hemos hecho estudios y tenemos el momento en el cual se descubre la hemoglobina. La hemoglobina está llevando oxígeno a los tejidos y está ayudando a eliminar el anhídrido carbónico.
O sea que en ese momento este tejido tiene las acciones de la aspiración y la expiración. Por lo tanto, el tejido está vivo. Esta es la cosa extraordinaria de esta investigación. Ahora, yo tengo una pequeña teoría sobre el infarto del corazón. Espero demostrarlo de otra manera, pero lo que les voy a decir es bastante posible, bastante factible. Ustedes se acuerdan que el Señor, cuando está en Getsemaní, dice San Lucas, que de su frente caían gotas gruesas de sudor mezcladas con sangre. Yo soy especialista justo en medicina psicosomática. Estudio el impacto de los factores psicológicos en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un cuadro clínico que se llama hematohidrosis. Cuando una persona está muy tensa, se le revientan los vasos capilares. Algunos de ustedes pueden ver que parecen moretes, pero en algunos hay un brote de sangre. Yo he tenido un caso de un señor después de la conferencia que me dijo: doctor, yo lo tengo en mi pecho. Cuando tengo tensiones, mis vasos capilares revientan y hay efusión de sangre en mi pecho. Entonces, este cuadro es frecuente en ciertos casos de mucha tensión. Entonces, el Señor tuvo que haber estado tan atormentado esa noche del Jueves Santo que los vasos periféricos, los vasos capilares, reventaron. Y es lo que Lucas dice: caían gotas gruesas de sudor mezcladas con sangre. Entonces, yo creo que el Señor estaba tan tenso esa noche que revientan los vasos capilares y tiene el infarto. Por eso que yo creo que el infarto que se registra pudo haber sido el jueves. Ahora, los estudios de la sábana santa de Turín, donde hay muchos fluidos del Señor envuelto a la sábana, muestran que él ha vuelto asfixiado por asfixia. Entonces, el infarto le dolió todo el jueves en la noche, todo el viernes hasta las 3 de la tarde, y cada que respiraba tuvo que haber tenido dolores. O sea, realmente para él, no solamente el tormento de la cruz, la flagelación, sino que todo lo que fue solo respirar ya era un evento doloroso. Espero tener alguna otra fuente luego para confirmar esto, pero yo pienso que el infarto que se ha encontrado pudo haber sido el Jueves Santo. Ahora, el día viernes 17 de marzo de 2006 entregamos los resultados al obispo Bergoglio, pero debido a eso otros obispos me piden que haga otras investigaciones. Esta es una hostia de Colombia que ha sangrado hace varios años. Hemos demostrado también que es sangre humana y que tiene ADN humano. Pero esta hostia tiene que ver con México. Todavía no puedo citar el lugar porque lo va a hacer el obispo el 25 de mayo. Estén atentos a la prensa porque él lo va a decir. Esta hostia ha sangrado el año 2006. A mí me la entrega el obispo en noviembre de 2009 pidiéndome que haga la investigación. Todos los estudios realizados en estos 3 años demuestran que es sangre humana, que tiene presencia de ADN humano. Pero en febrero de 2010, cuando yo terminaba de escribir un libro que se intitula Rastros de sangre, signos de vida, yo utilicé un equipo especial que hace fotografías de profundización microscópica y penetra a través del tejido y puede mostrar lo que hay a través de las capas. Lo que hemos encontrado es que la parte superficial tiene sangre coagulada, pero penetrando en su interior hemos encontrado sangre fresca. ¿Cómo puede ser que esto esté coagulado desde el 2006? Yo tomé las fotografías en profundidad microscópica en febrero de 2010 y encontremos sangre humana fresca. Entonces, aquí ustedes ya están viendo datos demasiado extraordinarios. Para el estudio de los tejidos, recurro al profesor John Compaño de San Francisco,
Y en el informe final él dice que ha encontrado unas células que se llaman células mesenquimales. Este estudio se ha realizado en Estados Unidos, se ha realizado en México y en Guatemala. En los tres lugares se han encontrado estas células. Yo pensaba que íbamos a encontrar también corazón, pero aquí ha habido un pequeño cambio sumamente importante. Todos los doctores han encontrado células mesenquimales. Son unas células muy potentes que pueden asumir la función de músculo del corazón, de células esqueléticas, se puede convertir en cualquier otro tipo de célula. Y el teólogo que me asesora me dice: doctor, este es un descubrimiento importante porque usted puede comprender desde el punto de vista teológico que esto es como una célula madre que va a dar origen a otras funciones, porque Cristo es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, y eso es lo que le está demostrando en esta hostia, que hay células que pueden asumir cualquier otra función, porque Él es el principio, Él es el fin, y sin Él no hay nada. Entonces este es un descubrimiento original, nuevo, bello. Y el doctor de Guatemala, que va a estar con nosotros en ese simposio que vamos a realizar el 25 de mayo, él me dice: doctor, aquí hay una concentración de macrófagos. Son glóbulos blancos activos ante una lesión que se encuentra en este tejido. O sea, la hostia que estamos estudiando en este país también es una hostia que pertenece a una persona lastimada. Pero lo interesante es que los glóbulos blancos están activos, trabajando para reparar la herida. Entonces, este es otro tejido vivo. Cuando yo observo estos tejidos que han encontrado de todo, han encontrado grasa, han encontrado glóbulos rojos, glóbulos blancos, y una cosa anecdótica para ustedes es que yo entro al laboratorio, porque el doctor me dice: pase por favor. Él no sabe la fuente, no sabe de dónde viene. Entonces él mira a través del microscopio, yo estoy a su lado con otro médico que es testigo, y dice: doctor, pero aquí yo no encuentro nada especial. Aquí solo hay glóbulos rojos, solo glóbulos blancos, solo grasa, solo esto, solo ello. Yo decía: doctor, siga por favor, siga, doctor, porque él no sabe de dónde viene la muestra, ¿no? Entonces él se ha enterado recién de esto hace un poco tiempo, y yo lo estoy invitando para que él haga la exposición de su investigación, y él va a confirmar lo que aquí está escrito: origen de la muestra, paciente desconocido. O sea, ellos no saben el origen, ¿no? Por eso es de que a veces nosotros tenemos que inventarnos un nombre, porque dicen: dígame el nombre de su paciente. Entonces yo le pongo Emanuel Jordán, ¿no? Edad 33 años, entre 30 y 35 años, porque el estudio se hace a ciegas. Este es el momento en el cual se descubre la hemoglobina. Este es un dato sumamente importante, porque este es un sistema que utilizan los laboratoristas para determinar si hay la presencia de hemoglobina humana. Esto que ustedes están viendo es un milagro, porque está brotando lo que ustedes ven de ese pedazo de hostia seca que es un pan consagrado. Entonces, esto es lo extraordinario, es la evidencia de que realmente en este estudio se encuentra la hemoglobina, que, como les decía antes, es una proteína que está llevando oxígeno a los tejidos. Este es el informe de laboratorio donde determinan que el tipo de sangre es AB. Este estudio lo hizo una genetista de Bolivia, pero también repetí aquí el estudio en noviembre del año pasado. Y el médico forense, que ha usado un equipo de varios especialistas, él es mexicano, él va a presentar también sus resultados en mayo, él confirma que el tipo de sangre es AB. Ahora, aquí hay otro aporte muy bonito en esta hostia, que el obispo me dijo: doctor,
antes de que usted proceda a todo el sistema de la investigación, le pido que me diga si la gota de sangre encontrada en la superficie proviene de su interior o alguien le ha puesto por encima. 2 laboratorios forenses que hemos utilizado en México confirman que el líquido brota de su interior. O sea que este estudio nos ha traído nuevas luces, nuevas perspectivas sumamente bellas. El tipo de sangre, les decía, es AB y coincide con el tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín. Yo sé que ustedes han escuchado de que algunos programas de History Channel, National Geographic, dicen de que esto puede ser de la Edad Media. Cuando se hizo el estudio de datación por carbono 14 en los años 80, realmente ellos concluyeron que el tejido que habían estudiado era de la Edad Media, 1268-1390. Pero lo que sucede es que cuando tomaron la muestra, lo hicieron de una esquina que estaba ya dañada y que la habían remendado. Y ese remiendo estaba hecho con hilo de algodón. Pero toda esta sábana santa está confeccionada en hilo de lino. Por lo tanto, el error de la datación de carbono 14 proviene del hecho de haber estudiado precisamente la parte del remiendo y no la parte original. Entonces ahora nosotros, ya para concluir, podemos comprender lo siguiente. ¿A qué nos lleva esta investigación? Nosotros por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Las efusiones de sangre y de tejido determinan que algo extraordinario sucede en la hostia consagrada. Yo he estado en Colombia y he ido a las fábricas donde hacen hostias, millones de hostias, y he preguntado si ellos han visto alguna vez sangrar una hostia. Nunca. Pero sí hemos tenido varias experiencias, yo al menos conozco unos 10, 12 casos de hostias que han sangrado. He estudiado 6, pero conozco más. Entonces, acá nos tiene, yo les he dicho, yo les voy a mostrar aquel lugar en el que se abraza la ciencia con la fe. La fe me dice que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo no veo nada y me adhiero a esa verdad porque confío en quien la revela. Dios dice, este es mi cuerpo y yo le creo. Pero Dios permite el milagro, y lo explican los teólogos como León Dufour. El milagro ocurre para demostrar que aquello que tú crees es verdad. Yo te he dicho que la hostia consagrada está mi cuerpo, mi sangre, y permito milagros en los que la hostia sangra o el vino se convierte en sangre. El milagro ustedes no lo necesitan por fe, porque creen, pero en una sociedad racionalista, en una sociedad en la cual mucha gente comulga sin estar en estado de gracia, en la que se hacen negocios para misas negras con hostias consagradas, el Señor permite estos signos eucarísticos para confirmar la realeza de su presencia en la Eucaristía. Y estos fenómenos me han hecho entender la función del sacerdote. Nosotros entre laicos muchas veces decimos, pero ese cura, ¿por qué me he de confesar con ese hombre? Mira, tanto escándalo, tanto problema. No negamos que hay problemas con algunos sacerdotes, pero la mayoría, yo conozco centenares de sacerdotes en el mundo, la mayoría busca de vivir con plenitud su sacerdocio. Y cualquier sacerdote, en el momento que ellos consagran, ellos tienen el poder del sacramento sacerdotal que les permite hacer una oración en la epíclesis. Y pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre, hacen la señal de la cruz y ahí sucedió la transustanciación.
Cuando el sacerdote coloca las manos sobre las especies, él está haciendo la consagración. Esa es la epíclesis, el momento. Ahí se verifica la transustanciación. Entonces, cuando el Padre eleva la hostia o el cáliz, y es la presencia del Señor. Eso lo creemos por fe, pero para que tú estés seguro de ello, el Señor permite este milagro. Y esto es lo que a mí personalmente me conmueve de la Santa Eucaristía. Yo voy todos los días a la misa, porque yo creo que es una necesidad de penetrar en la intimidad, de estar con este Dios vivo, y me fascina pensar que ese Cristo de hace 2000 años está a mi lado, pendiente de mi comunión, y que si yo lo recibo y quiero que esté conmigo todo el día, me puedo convertir en un tabernáculo vivo. Eso es lo que a mí me preocupa del católico, y por eso yo les he hablado del cerebro. Me sorprende la ligereza con la que comulgamos. Yo veo mucha gente que entra corriendo el momento de la misa, porque yo frecuentemente estoy atrás, y veo que entran, han llegado recién, comulgan y se salen. En Estados Unidos es muy fácil que la gente comulgue, y una buena parte de la gente que ha ido se sale con la hostia en la boca a la calle. Me sorprende cómo llegamos con frecuencia tarde a misa. No estamos 10 minutos antes. Llegamos o puntuales o atrasados. El latino en general, yo he hecho estadísticas, más del 40% de los latinos van a llegar en los primeros 20 minutos que empezaron la misa el domingo. Entonces creo que no hemos comprendido la presencia real del Señor. Yo dirijo muchos talleres, retiros espirituales, de 2 días, 3 días, sobre este tema de la transformación interior, que es un taller que ayuda a la gente a mostrarle caminos qué hacer para cambiar y vivir una vida de compromiso cristiano. Por eso hay ese libro, La Transformación Interior. Y doy retiros y digo, ahora ustedes tienen 1 hora de meditación. El 95% de la gente para meditar se sale a los jardines, se va a la sala de televisión, pero no van ante el Santísimo. La meditación, si yo voy a hablar de mi vida interior, voy a reflexionar y quiero conocer lo que Dios me va a decir, lo mínimo en un retiro espiritual es que yo me vaya a hablar con el Señor. Eso me demuestra que no estamos convencidos de que Cristo está presente en la Eucaristía. Te acaban de dar una noticia preocupante o una noticia feliz. ¿Cuánta gente se va primero y le dice, Señor, he venido a compartir contigo esta noticia, gracias? Pero tú tienes que ser el primero en saber. Yo, sinceramente, ya siendo 20 años católico, dicto cada año unas 300 conferencias, dicto al menos 30 retiros al año. Yo veo que no tenemos esa intimidad con el Señor. Yo voy muchas veces a la iglesia en distintas horas, casi siempre los tabernáculos están vacíos. Entonces, si nosotros estuviéramos convencidos de que Cristo está presente en la Eucaristía, imaginen que les digan, el Papa Benedicto XVI va a estar todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde en la Basílica. Estaría repleta la Basílica, porque todos le querrían mirar a él. Pero sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía, pues las iglesias están frecuentemente vacías, vayan a las 3, 4, 5. Entonces eso demuestra que no estamos convencidos de que Cristo está presente en la Eucaristía y que desde ese lugar me habla, me escucha, me aconseja. Ustedes mismos que son católicos han decidido casarse, han decidido llevar a su hijo a una escuela, han decidido comprarse un coche. ¿Cuántas veces vamos donde el Señor y le decimos, Señor, tengo el proyecto de comprar un auto, ¿tú qué piensas? Tengo el proyecto de casarme, ¿tú qué piensas? Estoy pensando en el nombre de mi hijo, ¿tú qué piensas? Lo que nosotros debemos hacer es, por eso citaba la cita de Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que estar tan unidos a Dios que nada hacemos sin Él.
nada. Y vamos a estar convencidos de su presencia en nosotros, en su palabra, en la Eucaristía, en la oración. Cuando yo veo esta imagen, hermanos, yo me conmuevo. Cuando hago conferencias en una iglesia, pido que el sacerdote me permita tener una proyección, digamos una pantalla al lado, porque terminamos después con la adoración ante el Santísimo. Y realmente impresiona cuando tenemos al Santísimo presente y al lado colocamos estas imágenes. Porque realmente tienes la convicción racional de que esto es verdad, que no es un cuento de los curas, que el Señor cumple su palabra. Yo nunca voy a olvidar cuando vi esto por el microscopio, porque yo viajo con las muestras, no las puedo dejar en el laboratorio. Entonces el doctor me dice: doctor, vea por favor, este es el tejido que hemos encontrado. Y yo lo veo a través del microscopio luminoso. Él no sabe que viene de la hostia, pero yo me siento conmovido, porque pienso y digo: Señor, estos cuadros, estas pinturas que me rodean, las ha pintado la mano del hombre. Pero esto que yo estoy viendo acá, lo ha hecho tu dedo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ustedes que son creyentes, que nos preparamos ya en esta cuaresma la fiesta grande, gocen de algo que están viendo de primera mano. Esto que ustedes ven tiene origen sobrenatural. No lo ha hecho ninguna persona. Ni siquiera lo ha hecho el sacerdote. Él ha sido el intermediario. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre y sucede. Este es el regalo. Y a mí los periodistas me preguntan: ¿por qué hace usted esto? ¿Qué piensa usted de esto, doctor? La palabra de Dios se cumple. El pan que yo les daré es mi carne. El vino que yo les daré es mi sangre. Y esto es lo que a mí me hace hablar sin ninguna inhibición en todo ambiente de los creyentes. Disculpen que solo me dan agua. Gracias. Un día, por hacer esa broma, alguien me trajo una botella de tequila, así que no lo tomen en serio. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Por eso les decía, yo hablo sin ningún límite en el ambiente científico. A veces hay gente que te ofrece cosas y no son verdaderas. Vean tantos anuncios en televisión: pónganse esto y le va a pasar, y no siempre es así. A mí me encanta hablarle al mundo, sobre todo al no creyente, también al creyente, para fortalecer su fe. Decirle: sabes, este Dios es un Dios vivo, es un Dios atento a la historia de los hombres. Nos hemos hecho tan racionalistas que Él, para ayudar a tu fe, te da esta prueba, porque Él está atento. Entonces, ustedes que son creyentes, no tengan un segundo de duda. Yo sería el primero en abandonar todo esto si no fuera verdad. A mí esto me ha creado la convicción, me ha hecho entender también el privilegio de poder ser católico y de ser creyente. Porque cuando leo la Biblia, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y cuando ese Dios le habla a Abraham, le habla a Moisés, cuando viene Jesús y habla con los apóstoles, y yo estoy delante ante el Santísimo, yo sé que ese Dios vivo, desde el origen hasta Cristo, hasta el santo más próximo, está delante de mí, que es una verdad plena. Por eso es que yo creo que estamos enceguecidos, hermanitos, porque como católicos deberíamos vibrar con la palabra cristiana.
Yo cuando tomo la Biblia, que la leo todos los días, yo la beso, porque es un regalo vivo de Dios, encontrar que esas palabras son verdaderas, que puedo leer maravillas sobre lo que ha hecho Dios y yo puedo irme al Santísimo y encontrarme con Él. Por eso digo, creo que no hemos entendido que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios totalmente ligado al hombre, pendiente del hombre. A mí me sorprenden cosas que me ocurren. Un día tenía una conferencia y el proyector se rompió. Y no me olvido que del proyector, en ese tiempo se usaban proyectores de slide, de diapositivas, salió un alambre bien largo. Y yo apretaba todos los botones, era en España, y no funcionaba. Faltaban 15 minutos para mi conferencia, lleno el local, el auditorio, yo no sabía qué hacer. Pero estaba cerca la imagen de la Virgen, la Madre Amorosa, que es la patrona de nuestro discipulado de la misericordia. Entonces yo me acerqué y le dije, Madre, yo tengo que hablar de tu hijo en 15 minutos. ¿Por qué no me ayuda un ángel tuyo para arreglar esta máquina? Yo me di la vuelta y el alambre había desaparecido y la máquina funcionaba. Escribí un librito pequeño. En mi país hay una ciudad que se llama Santa Cruz y es una ciudad donde las mujeres son muy hermosas y en el carnaval solo hay fiesta y mucho pecado. Entonces, pensando en Santa Cruz, dije, ¿por qué no escribo un librito para estimular la devoción a la Santa Cruz, que sea la devoción de esta ciudad? Escribo el librito, lo termino, y cuando termino algo escrito siempre voy ante el Santísimo y lo ofrezco. Le digo, Señor, bendice este libro, por favor, que traiga bien a la gente. Voy a la misa, consagro el librito para que Dios me lo bendiga en mi oración personal. Vuelvo a mi casa y me acerco a mi computadora y el mouse que había utilizado, todito estaba cubierto de pétalos de flores. Yo vivo solo, ¿quién podía haberme puesto los pétalos de flores? Entonces estoy seguro que en la vida de ustedes hay muchos detalles en los que Dios les trae el beso de su amor, la caricia de su amor, el perfume de su presencia. Y tal vez nos alegramos ese momento, pero no establecemos un vínculo. Cuando a nosotros una mujer nos da un beso, cuando un amigo nos da un abrazo íntimo, entendemos de que hay una amistad y cultivamos la amistad y nos llamamos por teléfono y nos encontramos para tomar un café y nos escribimos. Porque hemos entendido que esa persona se ha abierto a mi amistad. ¿Cómo no voy a agradecer a los hermanos que organizan estos encuentros solo con el propósito de favorecer que otros como ustedes se enriquezcan de estas bellas verdades? Entonces nosotros nos descubrimos en una fraternidad cristiana, pero ¿por qué no descubrimos en Dios una persona que obra? Yo estaba en una comida, en una cena a las 11 de la noche en un país y me viene a la mente un número telefónico que me martillaba en la cabeza, número tanto. Yo no lo conocía ese teléfono, pero yo sentía que ese teléfono tenía que ser algo. Entonces pedí permiso de la cena, dije, discúlpenme, tengo que hacer una llamada. Llamo por teléfono a ese número y me contesta una persona que yo conocía y me dice, doctor, le necesito con urgencia y yo le pedía a Dios que usted me llamara. Dios me puso el número del teléfono de esa persona que yo no conocía a esa persona, pero me lo puso el teléfono porque él sabía que era importante que yo asista a esa persona. Entonces nuestro Dios es un Dios vivo y por eso es que permite todos estos eventos extraordinarios. Y aquí es donde se cumple su palabra, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Este es el esplendor de la palabra
cristiana. Después de esto ustedes no pueden comulgar igual nunca más, porque ustedes han tenido una información de primera mano, porque yo he hecho esta investigación, no relato lo que han hecho otros. Entonces tú tienes esa presencia viva de un Dios vivo y tienes que cultivarla. Y el modo de cultivar es a través de la oración. Esta presencia está para ti, pero así como tú cuidas tu cuerpo, tienes que nutrir tu alma espiritual a través de la oración, que es el diálogo que tú estableces con Dios. Es la persona, es Carlos, es María, es Guadalupe, es Susana, que se relaciona con Dios, establecen un diálogo de manera verbal, de manera vocal. Oh Señor, cuánto te amo, al ver el cielo hechura de tus manos, la luna y las estrellas que tú fijaste. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y tú le hablas, le dices, con tus palabras, con tu pensamiento, reflexionas: Señor, tengo esta propuesta, ¿qué voy a hacer? Esto me ha sucedido, esto me ha alegrado, esto me ha decepcionado. Es el diálogo con mi Padre. Lo puedo alabar: bendito seas, perdona mis pecados, tengo estos pedidos. Entonces, esta persona cristiana que descubre la palabra de Dios tiene que nutrir su alma y lo hace a través de la oración. Hay muchas formas de oración. Tú puedes hablarle al Señor de tus inquietudes, ya estás orando. Puedes alabarlo, puedes pedirle, ya estás orando. O puedes rezar. Rezas el Santo Rosario, rezas el Padre Nuestro, rezas el Credo, el Ave María. Pero para que tu oración sea oración, debes pensar lo que estás diciendo. No es: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. Si yo la veo a la mujer y le digo: ¿cómo estás bonita? ¿Cómo te queda bien esta blusa? Yo no le estoy diciendo: mira qué bonita estás, mira cómo te queda la blusa. Nosotros tenemos una expresión, un modo de hablar, de hacer y decir. Podemos rezar, repetir los conceptos, pero para que sea oración debo meditar lo que estoy diciendo. Y eso te obliga a ser más lento, para que tú reflexiones sobre lo que estás diciendo. También puedo orar haciendo una lectura que yo voy a meditar. Esta es la confianza de Pablo. A mí me encanta San Pablo, y lees los capítulos de los Hechos de los Apóstoles y tú meditas ese personaje: soy un loco de la cruz. Y tú te preguntas si eres un loco de la cruz y cómo vives tu locura. Tú puedes leer un texto y meditarlo, aplicarlo a tu vida. Puedes hacer una lectura evangélica, donde tú a la vida cristiana tuya lo traes a Dios. Yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Y esta persona me ha dicho esto, me ha ofendido. ¿Cómo le respondería Jesús? A ti te han quitado esa ropa. El Señor te dice: Señor, si voy a los abismos, ahí estás tú. Si subo a lo más alto, ahí estás.